Bueno, este personaje que está aquí, que es ese desnudo, me lo pidió Aníbal Angulo en aquel entonces, con una chica francesa que quería que yo la pintara, pero que la mimetizara con el muro. Entonces por eso está mimetizada, pero fue poquito después de cuando hice otras cosas que tuvieron que ver con los desnudos, que están más adelante, ya se los platico. Pero esto lo pusieron como ingreso para sentirnos acogidos por la belleza femenina. Bueno, aquí estamos viendo la entrada, que es la más impactante, que es para allá. Pero quiero que se asomen por aquí, por este juego de la mampara, para ver las piezas que están al fondo. Esas piezas son una serie de libros que son uno en blanco y negro, que son solo relieve, y son recortadas como si fueran esta pieza, pero de gran tamaño. En realidad esa pieza también se hizo de 2.44 por 2.44, pero no cabía aquí, entonces nomás hicieron un simulacro de esto. Pero quiero que la vean allá porque es una pieza que también tiene una partitura que la hicimos con un amigo muy querido, que su familia está aquí hoy, nos acompaña, que es Mario Lavista. Entonces ahí está unas piezas que estamos oyendo, que son unos golpes que le pega Mario al piano, como a todos los pianos. Bueno, esa la vemos después. Aquí vamos a volver al pasado, porque es reflejo de lo invisible. A ver, desde aquí lo vemos, todos lo van a poder ver, porque es para arriba. Allá arriba hay una bandera que pueden ustedes apreciar o despreciar, que son banderas mexicanas americanas. Tienen las 50 estrellitas de los estados americanos con las 32 aguilitas, pero que conste que son imperiales. Bueno, la de hasta arriba tiene una leyenda que dice: todo en el mundo está dividido en dos partes, de las cuales una es visible y la otra invisible. Aquello visible no es sino reflejo de lo invisible, que fue el título que le puse a la exposición. Esa es una frase del Zohar, de la Cábala, y me la encontré pues por aquellos años y se me ocurrió ponerla pintada. Y todas esas banderas fueron un juego, un homenaje a Jasper Jones, que pintaba banderas americanas, y a Monet, que pintaba catedrales, cada una diferente. Entonces aquí nomás vemos 6 ejemplos, fueron 30 en homenaje a Monet, pero ya llegaremos al final después, ya empezamos por el final. Bueno, entonces, mejor. Aquí vamos a empezar por el principio. Del lado derecho vemos unos cuadros que son de principios de los años 60. No fueron mi primera exposición, pero digamos que fueron a partir de una tercera exposición que empecé a pintar, porque en la primera yo pintaba en mi estudio y tenía un niño que me daba mucha lata y le daba yo colores para que se entretuviera, y a la hora de la hora quien le iba yo a dar lata era yo, y le preguntaba qué pintaba y eso. ¿El Chirro será? No, era un sobrino hijo de una tía mía. Y entonces
pues me platicaba todas sus historias y me decía cómo las pintaba, entonces acabé influyéndome más para mi segunda exposición de ese niño. Entonces creo que saqué al mío y estos son los primeros pininos que hice. Entonces, estas piezas son más o menos de 63, 64. De aquella es del Club de Industriales del 66, aquella es del Confrontación 66 también es del Club Industriales. Esas son un poquito antes, la que está en medio. Y luego las chiquitas también hay otras que fueron desde un cuaderno que me encontré, que era de apuntes de alguien que hacía contaduría, pero me gustaba mucho la letra, entonces yo pintaba encima, no me importaba. Y como no sabía yo qué iba a exponer, entonces creo que actué con libertad, como ese niño. En fin, estas son esas piezas de principios de los años 60. Y allá vemos, bueno, aquí pueden ver, si pueden, una serie de entrevistas o recortes y invitaciones a las exposiciones de las primeras cosas que escribieron sobre mí. Mi primera exposición la hice en la Galería Mercup, que aquí hay unas fotos de algunas de las piezas que pinté en esa foto, y ahí es la inauguración, y está mi abuela y la señora Cooper, que fue una galería muy buena. Oye, pero platícales de tu abuela, que tu abuela tenía mucho que ver en tu influencia de... Bueno, mi abuela fue la que me empezó a presentar a muchos pintores, creo que un poco mayores que yo, en aquel entonces. Ahora sí serían mis contemporáneos. Pero estaba, mi abuela fue una cantante de ópera, hizo su carrera en la Scala de Milán y fue parte del elenco de la Scala. Entonces tuvo un hijo que lo mandó de chico de regreso, bueno, no de regreso porque nació en Italia, hijo de un judío italiano, pero mi abuela se quedó en Italia. Entonces él hizo su carrera aquí en México y lo mandó porque era muy chiquito, y entonces eso de la guerra no le gustaba mucho a ella y prefirió proteger a su hijo y mandarlo a México. Entonces, cuando regresó, mi abuela se retiró, se volvió pues muy amiga porque se veían, ya ven que los políticos viajan mucho, la iban a visitar mucho a Italia, y entonces estaba muy bien relacionada. Y ella fue una de las fundadoras del Seminario de Cultura Mexicana, junto con Frida Kahlo, junto con Panchito Díaz de León, junto con Ortiz Monasterio. Ustedes no los conocen porque podrían ser mis abuelos, así es que... Pero en fin, entonces ella me presentaba con todos esos personajes que yo los veía como mis tíos, pero en realidad eran grandes personajes que después se portaban bien conmigo y me pasaban algunos tips ya desde que yo era chiquito. Ya no le seguimos porque si no me clavo con mi abuela. Bueno, entonces estos son pues ejemplos de cosas que hacía yo entonces. Enfrente tenemos no sé si llamarle mural, pero sí porque iba para un muro. Es una petición que me hizo Fernando Gamboa porque se iba a hacer la feria de Osaka en Japón y a 11 pintores nos invitó a pintar murales, pero todos al mismo tiempo, cada uno su mural, pero a mí me pidió uno extra, que fue para darle
una visión del ingreso al pabellón de México en Japón. Entonces me dijo, házmelo de manera, porque no sé, que se pueda armar de muchas maneras, porque no sé cómo es el espacio. Entonces aquí decidieron montarlo así, y se ve muy bien, y el tema era el sol naciente. Y ya empezaba yo a hacer mis travesuras con usar la silueta femenina como parte de mi identidad. Entonces aquí mi firma era ese torso. Entonces, a partir de esa época, cuando regresé de París, que empecé a hacer torsos, pues este fue uno de los que empecé a hacer primero. Y ya se fue a Japón, y cuando regresó, Fernando Gamboa, se terminó la feria, se lo donó al Museo de Arte Moderno. Y aquí lo estamos viendo desde el año 69 a ahora, que reapareció. Y entonces me invitó un amigo a pintar la vela de un experimento que él iba a hacer, que se llamó la vela de la Cali, la balsa de la Cali. Entonces me pidió que le hiciera la vela. Esta vela es un simulacro. En realidad la vela mide como unos 2 o 3 metros más, 2 o 3 metros más. Entonces era para verla en el océano, porque se perdía un poco. Era nada más para 12 espectadores en la trayectoria de Las Palmas, Gran Canaria, y que fue a dar al Caribe. La idea de Santiago Genovés era que en esa convivencia, que eran de diferentes etnias y de diferentes colores, diferentes sabores, de toda clase de personajes que fueran distintos unos de otros. Él quería que fueran diferentes porque eso iba a generar en alta mar estar solo en un cuarto para que todos durmieran en él. Yo fui uno de los seleccionados, pero me rajé porque los baños era ir de aguilita y no me quise lanzar 3 meses. Pero en fin, esa no es la historia. La historia es que él quería demostrar que la gente de diferentes lugares conviviendo en un espacio pues difícil de sobrevivir, que se iban a volver violentos. Y todo lo contrario pasó. Se volvieron todos sus amigos y se pusieron en contra de Santiago, porque él estaba siempre picándolos para que se convirtieran, hicieran algo violento. Pero hay una película que se llama La Balsa, donde aparecen mis compañeros de la estancia allá, que van a aparecer, la van a ver en una película que se va a exhibir en estos días aquí en el museo. Si no, la pueden bajar, yo creo que en YouTube o alguna cosa así. Se llama La Balsa, y cuentan la historia estas mujeres y un camarógrafo que lo sobrevivieron, que en realidad a mí me iban a invitar, pero no me localizaron. Lo hizo una danesa la película. Pero esa es la historia de esta vela, que fue la época que empezaba yo a hacer Hard Age. Pero después volvemos acá, porque si no nos vamos al final. Vamos a empezar por acá. Cuando yo volví de París, ya traía yo la obsesión de pintar la silueta femenina como punto de identidad. Entonces, después de la bidimensionalidad, pasé a la tridimensionalidad
con esta serie de maniquíes intervenidos. Aquí nomás estamos viendo un ejemplo de dos. Allá hay una instalación con maniquíes también. Esa es una instalación muy sangrienta, porque caía una gotita de una escultura de Sebastián, que es la blanca que está arriba. Y por eso caía sobre los periódicos, la prensa y demás. Supuestamente era muy politizada. Pero fue el segundo salón independiente. Y la portada de disco que ven ahí fue una obra un disco que grabó Juan José Gurrola, que tocaba el órgano y le puso música neuroatonal y nos pidió que le hiciéramos la portada a un caricaturista que vivía en México, buenísimo, que se llamaba Sergio Aragonés, y a Felipe Ehrenberg y a mí, que le hiciéramos la portada. Entonces entre los tres le hicimos la portada, y fue porque habíamos hecho una exposición a la limón entre los tres en la Galería Pecanins. Pero nada más ese es el ejemplo. Si no, no hubiera cabido yo en el museo. Entonces, todos estos cuadros que estamos viendo son una transición de lo que yo hacía en París y luego en México, y como en la música uno va y vuelve con ciertos temas. Entonces yo de repente vuelvo, y aquí hay un cuadro que es uno de los más recientes, que Enrique ya sabe porque ya lo hizo una gráfica seguramente, que es el que está aquí, el de Dorados. En fin, esto es lo que vemos aquí. Fue cuando hice todos los torsos. Y un día nos encontramos a Rocío Sagaón con el grupo Cuanta que andaba por ahí. Allá lo vamos a ver, creo. Creo que no puso ese collage. Pero el grupo Cuanta, Rocío Sagaón, Víctor Fosado, Jorge Sánchez, una serie de gentes que hacíamos cosas completamente disímbolas. Nos invitó Rocío Sagaón a participar porque le ofrecieron el Teatro de la Danza. Entonces, con todos sus amigos, nos invitó, amigas, todo, y a que participáramos. Y no tenía presupuesto. Entonces nos ofreció la taquilla, pero éramos tantos como estamos aquí trabajando para Rocío, entonces nos tocaba 5.52 pesos o algo así. Pero entonces le pregunto, oye, ¿no tienes presupuesto para el vestuario? Y me dijo, no tenemos presupuesto para nada. Entonces digo, bueno, entonces pues voy a pintar los cuerpos. Y de ahí nació, después de los torsos de los maniquíes, pues qué mejor lienzo que el cuerpo. Y por aquel entonces todavía no estabas chiquita, Claudia. Yo estaba chiquita. Sí, Claro. cuando Cuando todo eso, sí. Claro. Entonces por eso no te pintamos. Entonces así entramos a pintar los cuerpos. Y entonces todo el mundo decía que yo era un artista de vanguardia en México y América Latina y demás. Lo que pasa es que no teníamos presupuesto. Después de Danza Tomaдаria, se enteraron los Aristides, mi hermano, dijo, vamos a hacer algo, pero con una estructura. Y la estructura era Prometeo, pero Prometeo libre, no Prometeo encadenado. Y entonces empezamos a convocar a artistas de rock y de la calle, strippers, del Tívoli,
y eran los más importantes. Y entonces cuando se enteró el director de Bellas Artes que habíamos hecho ese espectáculo, dijo, ¿y por qué no lo hacemos en Bellas Artes? Entonces le dijimos, pues sale, pero está permitido, está a 2 meses de Avándaro, está prohibido el rock, ¿cómo lo vamos a poner en Bellas Artes? Yo los invito a que lo pongan en Bellas Artes. Entonces, a todo el mundo le decíamos que iba a participar en Bellas Artes y gratis puestísimos todos a tocar en Bellas Artes. Me acuerdo de Nava, el flautista de los Duk Duks, que se compró su frag porque él dijo que alguna vez tocaría en la flauta en Bellas Artes. Y entonces, con el pelo larguísimo, y salió con un reflector solito tocando a Mozart. Y luego de eso empezaban los tambores y entraba el rock y cosas así. Hubo bailarinas que estaban mimetizadas. Allá arriba estaba yo intentando. Lo que pasa es que en esa época no teníamos celulares. Entonces yo no sé de dónde saqué esos slides perdidos y ahí estaba yo trazando los vestuarios, siguiendo las líneas, y cada una de las bailarinas se mimetizaba en la escenografía como quería. Pero luego empezaban a bailar y era muy interesante el juego óptico que hacían. Y eso ya se presentó en Bellas Artes. Y fue tan exitoso que se llenó a reventar y tuvieron que cerrar el teatro. Y la gente, los jóvenes que habían pagado gallola, pues querían estar en los palcos. Entonces se bajaban como los hombres araña por los palcos de Bellas Artes para bajarse adelante, o el piso o los palcos. Entonces ya cerraron Bellas Artes, se presentó en Bellas Artes con un éxito fenomenal. Eso fue un sábado. Al lunes siguiente fuimos a ver al director de Bellas Artes para ver qué onda con que nos ofreció, y ya lo habían corrido. Le costó el puesto a Miguel Bueno y Malo. Así se llamaba el director de Bellas Artes. ¿Es la historia del niñito? Sí, eso fue maravilloso. Una de las bailarinas, de las que estaba bailando ahí, hacía un striptease y se quitaba una túnica blanca. Y yo había hecho un apunte sobre Marte, Cupido y Venus. Y entonces estaban en escena, pero no lo sacaron ahí, creo, los apuntes. Y entonces, cuando de repente, en plena función, cuando se empezaba a hacer el striptease de estas chicas que habían llegado del Crazy Horse y las conectó Roberto Mosqueira, el productor, y entonces estaban en Bellas Artes con nosotros, y cuando empezaba el striptease salió un chico que era el hijo de la costurera o de la maquillista, no me acuerdo, y se metió a escena en plena función. Entonces echó el striptease, él en primer plano en el foro, viendo al striptease con su biberón y totalmente desnudo. Entonces yo dije que fue porque eran Cupido, Venus y Marte. Son cosas que suceden al azar, y siempre actuamos con el azar. Ahí hay apuntes para hacer los desnudos, pero creo que no pusieron
el mero mero del grupo Cuanta. No lo pusieron. Bueno, entre las víctimas de que las pintara estuvo Pilar Pellicer, estaba Colombia Moya, Pilar Urrueta, ahí está Mario flotando. Aquí está esta espía, esta es Alicia Ureta. Ese soy yo, aunque no lo crean. Y era cuando me dejaba crecer el Rocío, pelo. ¿no? Ese es Rocío. Esta es Ofelia Medina. Sí, y esta es la hija de Pilar. Esa es la hija de Pilar. Y ellos no me acuerdo quiénes son. Y este era un bailarín y no me acuerdo cómo. De esa torera era mi hijastra Pia Sayerson, que ahora es una muy buena artista. Esta es Colombia Moya. Este es mi hermano Amílcar. Y ahí están, es una reseña de Raquel Tibol, que yo creí que nos iba a hacer pedazos, pues después de todo ella era de la Escuela Mexicana de Pintura. Y no, hizo una reseña que le gustó muchísimo. Y ahí está escrita, que conste, que fue Raquel Tibol. Ay, perdón. Nada. Bueno, esa fue mi culminación de la silueta como femenina, como lienzo, o como punto de partida, o como inspiración, como siempre la mujer. Y luego empecé a cambiar, no sé por qué, siempre cambio, y empecé a manejar los colores planos. Entonces hay una transición entre esto, que también era parte del espectáculo de Prometeo. Estos son 69, 70. Y ya por 71, 72 es esta pieza. Creo que ahí le pusieron 73, pero es anterior. Mario, cuando hicimos una exposición en el Club de Industriales, Mario tocó con Amílcar y acabó con mi exposición porque todo el mundo se fue a oír a los músicos. Entonces, este es un ejemplo de una exposición que hice en el Club de Industriales, pero Mario de veras tocó ahí y de veras pasó eso. Y pusimos una obra más o menos de la época, nada más que realizada recientemente, y entonces son estos péndulos de cuando uno vuelve a cosas del pasado y luego regresa. Y esta es la película de la historia de la Cali, que están los sobrevivientes hablando de su experiencia y su fracaso del viaje que planeaba Santiago Genovés. Por ahí de repente aparecen todos jóvenes. Yo no aparecí de viejo porque no me invitaron. Bueno, con un amigo en danza abdomadaria también participó muchísimo, Víctor Fosado, el grupo Cuanta, ya lo mencioné, y Víctor Fosado es un joyero extraordinario. Bueno, ya murió. Entonces un día me pidió que le hiciera yo miniaturas. Entonces de aquel lado, las joyas que están volteadas para allá, son miniaturas mías montadas en joyas de Víctor Fosado. De este lado, del lado izquierdo, fue cuando yo fumaba muchísimo. Entonces me dijeron, o sigues fumando o ya te despides. Entonces yo decía, no, yo no puedo, además no tengo nada. Yo no tengo problemas de dejar de fumar, me fumaba 3 cajetillas diarias. Y entonces un día dije, voy a dejar de fumar, y me metí a una clínica de tabaquismo. Y entonces, pues ahí aprendí a dejar de fumar. Y
y para dejar de fumar necesitaba dejar de pintar. Y entonces me dediqué a engarzar cositas y a tallar ámbares y a hacer esas piezas que están ahí. Y mi mujer dice que son muy caras para hacer collares, pero son muy baratas para hacer esculturas. Entonces se quedó con una producción de 500 piezas para ella solita, que las expondremos en algún momento. Pero estas quiero que las vean porque son muy una belleza, que está aquí ahí estoy con Víctor Fosado. Y luego están otros ejemplos de los torsos. Y el origen de los torsos nació en este librito. Este librito era mi guía de París. Sí, ahí tenía las letritas para buscar el nombre de la calle, que me mandaba a un mapa. En el mapa me daba las coordenadas y hallábamos ahí el lugar a donde íbamos y qué metro tomar o qué autobús. Entonces era utilísima. Era como la Michelin o como la guía Roji de México, de París. Y entonces, como tenía hojas en blanco, me daba por dibujar en el metro o lo que fuera y luego llegar al estudio e intervenirlas. Pero de aquí nacieron los primeros torsos y después se reprodujeron mucho. Ese tiene 11 piezas de litografías combinadas con serigrafía que están ocultas en una vitrina en el museo, con unos poemas de ¿cómo se llama nuestro amigo Miguel Ángel Muñoz? Ya, Enrique Cataño me iba a ilustrar, pero me acordé. Estas son unos cuadros que se expusieron en el Museo de Arte Moderno, pero en el año 86. Es una exposición que tuve aquí en el Museo de Arte Moderno. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4 cuadros de esa época. Y después hice otras, me volví medio más figurativo, pero en fin, son ejemplos de esa exposición en el Museo de Arte Moderno. En aquella época, como casi todas, yo siempre sacaba fragmentos de poemas para titular mis cuadros. Entonces, y cuando hice esta exposición, yo había titulado los cuadros de esta exposición, como ese donde está Claudia viendo ahí, y que luego los ponía y como caían al azar. Entonces dice ahí, por fin, todo es inacible quietud en movimiento. Entonces me destapó el significado del trompo, que mientras más se mueve es más, cuando parece más quieto, la inacible quietud en movimiento. Pero en fin, cada uno tenía un título y la mayor parte eran de Octavio Paz, a quien le había dedicado la exposición. Entonces llegó Octavio, se metió a ver la exposición y cuando salió me dijo: Arnaldo, usted y yo tenemos muchas cosas en común. Y entonces me tomó muchos años darme cuenta lo elegante que fue Octavio Paz de decir: ya vi mis títulos que son míos. Tú te creías soñado. Y yo me creía soñado. Y era que él vio sus títulos. Dijo: claro, los títulos eran lo que teníamos en común. Esas son una serie de dibujos que hice pensando en un dibujante japonés que se llamaba Hokusai, que hacía puros dibujos a línea.
Y entonces era una serie de dibujos eróticos. Y ahí estamos con Mario Lavista posando para Eva Norvin. Qué recuerdos. Ahí esas fotos. Y entonces son dibujos de la época y es una carpeta con 30 dibujos. Si quieren nos podemos esperar a que quiten la exposición y los vemos completos. Bueno, luego se me ocurrió cambiar, no sé si radicalmente, o ahí está de todas maneras, quién sabe cuál. Y entonces quiero que observen el cuadro de Paolo Uccello, que está ahí arriba, y luego hay un dibujo donde calqué la reproducción. Encontré muchas cosas de geometría que no había yo encontrado en las comunes, que era el estudio de la perspectiva, que es que Paolo Uccello tomó como punto de partida para estudiar la perspectiva esa dona que se llama mazzocchio, que es una especie de casco de madera que lo forraban de tela y era para amortiguar los golpes en las guerras. Y entonces tomé como punto de partida el cuadro de Paolo Uccello. Y mientras lo pintaba, y que yo veía pues unas lanzas caídas en la batalla, pero empecé a encontrar que tenían cierta lógica, y es que todos son puntos de fuga. Entonces, en el movimiento de la dona está el movimiento de varios puntos de fuga. Uno que va por donde está la cabeza del caballo, del toro, que antes era caballo, y otras van más arriba. Y entonces vi el orden de las lanzas que son. Y luego me di cuenta que el cuadro es una ronda anular, es decir, alrededor de un anillo que es la dona. Y entonces si ustedes ven el cuadro, es una historia que es bidimensional, pero si ven cómo vienen de este lado entrando y van saliendo de aquel, es una composición que es completa. Entonces Uccello primero pintaba la geometría y luego aplicaba los personajes que tenía que representar haciéndolos coincidir con cierta cantidad de líneas. Entonces por eso esa manera de poner las lanzas. Y me di cuenta después de mucho tiempo de que este es un cuadro muy feminista porque no aparece ningún guerrero, todas son guerreras. Pero esta fue una experiencia de 21 cuadros que tomé como punto de partida de Paolo Uccello, que expuse en el año 90 en la Sala Nacional de Bellas Artes, con la evidencia de dónde habían salido, para que no me dijeran que lo estaba copiando. Y sí lo copié, pero pues como no me salió, lo firmé como mío. ¿Cómo cuánto te tardaste, por ejemplo, en este? No sé, pero sé que me tardé 4 años y pico para hacer una exposición. La colección. Entonces lo tomaba, los regresaba, a veces el cuadro me reclamaba, a veces Uccello, a veces yo mismo, y así pues era la historia de cómo aparecía, y entonces, ¿por qué hiciste impresionismo ahí? Y yo le dije, no, es que me quería ahorrar el pintar con salpicadas, en fin, los diálogos que tiene uno con una obra. Y así pasó durante 21 cuadros. Oye, Arnaldo, cuando hiciste este cuadro, mi papá y yo hicimos un viaje a Italia. Ajá. Estaba muy influenciado por esto que estabas pintando. Y vimos el cuadro de Uccello en la galería. Y me explicó todo lo que estás contando. Él me decía, porque es que Arnaldo está pensando, no sé qué.
Y entonces así conocí yo ese cuadro de Uccello, pero a partir de lo que tú estabas pintando aquí. Sí, en realidad el Uccello nació porque yo iba a oír música a casa de tu tío abuelo, de Raúl. Y entonces Raúl me invitó a mi papá la primera vez. Y de entrada, cuando entré a visitarlos, estaba de visita en casa de Raúl un señor Buñuel, otro Ernesto de la Peña, otro Salvador Elizondo. Y había personajes que ya los confundo de día porque cada vez que iba yo a casa de Raúl después de esa, conocía yo muchísima gente. Pero el día que fui, que traían una discusión Salvador Elizondo y Ernesto de la Peña sobre la germanística de Wagner y de Nietzsche, y porque íbamos a oír las Valquirias. Y entonces salió Raúl y dijo, ya basta de palabras. Dijo, vamos a oír. Había otro personaje, Claudio Arrau. Y entonces se pusieron los dos a tocar a cuatro manos los temas de las Valquirias para que nosotros como oidores supiéramos cuándo en la música iban a entrar a escena. Y entonces después de eso era silencio absoluto. Raúl, como un sacerdote, ponía como en la consagración de la hostia su disco y era una ceremonia y un culto que todos seguíamos a Raúl y teníamos que escuchar la música sin que pasara nada, ni un tosidito ni nada de esas cosas. Si querías toser tenías que salir. Pero de preferencia también inmóviles. Pero terminando la ópera todo el mundo podía platicar. Entonces a mí me había tocado sentarme, yo tenía en aquella época 17 años por ahí, y entonces me toca sentarme con Salvador Elizondo y se voltea y se me queda viendo y me dice, ¿y tú qué haces? Entonces yo me quedé y le dije, ¿qué le respondo? Pues ya soy pintor. Dice, ¿y qué sabes de Paolo Uccello? Entonces había yo con mi hermana hecho una historia del arte para su escuela y justo acababa de leer de Uccello y le contesté, no, pues ya es un pintor del Renacimiento temprano que fue uno de los inventores de la perspectiva. Todavía no había yo llegado a estudiarlo muy bien. Y me dice, pues yo cuando vi en la National Gallery la batalla de San Romano de Paolo Uccello, ahí colgué los pinceles. Entonces se me quedó muy grabado. Y después conocí a Paolo Uccello mucho mejor por Ennio Flaiano, que es un escritor, creo que de guiones de cine, pero que Rizzoli le pidió que escribiera sobre Paolo Uccello. Y no hay nada escrito realmente ni de los grandes historiadores de la época, Vasari y eso, no escriben mucho. Pero hay dos libros que a mí me fascinaron, uno de Marcel Schwab, Vidas Imaginarias, y otro, ese libro de Ennio Flaiano, que estaba en Rizzoli, que hacían las obras completas de autores, obras completas de autores famosos. Entonces leí ese libro y era una entrevista de Ennio Flaiano que le hacía a Paolo Uccello preguntándole por la geometría de Mondrian o de Vasarely o de los artistas Op, y le preguntaba y le contestaba Paolo Uccello y le daba su opinión sobre el cubismo. Entonces me pareció fascinante romper el tiempo y
y también se me quedó muy grabado. Y como otros 10 años después, pues se me ocurrió ponerme a hacer un cuadro, pero me piqué y hice todo esto. Y todo fue por un comentario en casa de de Raúl, de que qué hacía yo. Y entonces son las otras versiones de Uccello. Y ya que salimos aquí, déjenme ver qué hay por acá. No, ese ya es casi el final. Vámonos a esa maqueta que está ahí, que no es maqueta. Tenemos al impresor a mi lado derecho y hizo esta pieza maravillosa, porque yo no tuve nada más que ver cómo le metía los blanquitos y los negros y ponerle un poema de Fernando Fernández y hacer una simulación de un montaje de una exposición que era la que montamos, la que vimos en el Seminario de Cultura Mexicana. Si imaginamos que somos unos personajes, pues seríamos como de este tamaño. Y entonces era una experiencia muy bonita viajar entre estas formas orgánicas. Es una exposición que se hizo en el Seminario de Cultura Mexicana a finales del año pasado. No, ¿cuándo fue? Del año pasado, en el Seminario de Cultura Mexicana. Y entonces hizo este librito Enrique Cattaneo. ¿Cómo se llama? ¿Caquemono o qué? Un caquemono. Se llamó Perversiones. Yo tenía idea de ponerle un cubito, porque en la exposición eran los cuadros y a manera de cédula tenían cubitos chiquitos. Originalmente lo que quería era hacer cédulas de gran tamaño y poner los cuadros chiquitos, pero me daban pena los lienzos y me hicieron que los pintara, ni modo. Bueno, aquí a la izquierda, vamos a empezar de izquierda a derecha como las lecturas tradicionales, es una petición de una amiga, bueno, que no era mi amiga, era la directora de eventos culturales del Departamento del Distrito Federal, o algo así que se apoderó de todo el poder de todas las casas de cultura de la Ciudad de México. Y un día recibo un telefonazo y me pide que por favor le haga un Judas. Y le dije, híjoles, qué flojera, no tengo tiempo ahorita de ponerme a hacer papel maché y eso. Dijo, no, hágame un dibujo y yo tengo gomeros, o no sé cómo le llaman, juderos, porque hacen Judas. Y entonces ellos lo van a hacer, lo van a interpretar. Y entonces le hice ese, y ahí fue donde conocí a mi mujer, que era ella. Y después, unos poquitos años después, que me invitó ahí nos conocimos a la inauguración de La Quema, que fue un éxito. Fue tan exitoso que se llenó la plaza de Santo Domingo, pero atascada. Y yo no era solamente mi Judas, era Judas que le había pedido a todos los artistas famosos de aquella época, jóvenes porque eran los que colaborábamos. Y entonces hizo una quema de los Judas en la Plaza Santo Domingo y la gente se peleaba por unos pedazos de Judas para tener las obras de arte de los diferentes artistas. Y eso lo organizó Lourdes. Y esta es una exposición que se me ocurrió cuando éramos asesores, Mario, Eduardo Terrazas, en fin, cada disciplina éramos unos consejeros de la Biblioteca Benjamín Franklin para que nos trajeran exposiciones a México.
Entonces trajimos a John Cage, a Robert Rauschenberg, a todos los artistas más importantes, les pedimos que los trajeran a los Estados Unidos. Pero yo les decía, siempre hacen exposiciones de México hacia el extranjero y entonces nos ven como un país completamente rural, porque llevaban el arte de los muralistas o artesanías y nada de artistas contemporáneos. Y entonces yo dije, ¿por qué no mandamos a contrapunto del pop art, el pop mexicano que es espontáneo? Es decir, vamos al centro de la Ciudad de México y vamos a ver pósters, fotografías, la manera en cómo envuelven o cómo presentan sus productos. Y entonces vamos a escoger y vamos a hacer una exposición como obras de arte. Pero esto fue en el año 74. Ya Gabriel Orozco ya lo hizo más actualmente, pero con Oxo. Y estos eran objetos encontrados en el centro de la Ciudad de México, que son preciosos, ¿no? Las crinolinas. E hicimos un catálogo que era este que ven aquí. Bueno, a su lado derecho tienen una pieza que es de un artista belga que se llamaba Panamarenko, que era un belga. Y no quiero decir cómo era, pero muy bueno. Y entonces esta es una de las piezas que era símbolo de llegar a Documenta 5, que era una burbuja que salía como chicle bomba de un balcón, con el frío de Kassel, pero con palmeras ahí acogedoras en la burbuja. Ya que todo el mundo había mandado sus obras y estaban montando y no teníamos tiempo de hacer nada. Estuvimos elucubrando desde que nos dijeron qué hacer, y se nos ocurrió invitar a Juan José Gurrola. Entonces hicimos un trío como los Tres Mosqueteros y nos lanzamos a Kassel sin nada. Una carpeta que llevaba yo de dibujos que quería llevar a una galería de allá, y antes de llegar a Kassel. Y llegamos a Kassel y ya desde el avión habíamos perpetrado más o menos qué es lo que íbamos a hacer, ver de qué manera posesionarnos de las obras. Y yo pensaba, vamos a hacer unos stickers y los ponemos, pero nos van a dar tiempo, no nos van a dar tiempo, se van a enojar los artistas, etcétera. Hasta que decidimos que nos íbamos a robar el arte. Y entonces llegamos con profesor Bode, que fue fundador de Documenta, él había estudiado en la Bauhaus, y con Gropius, con Klee, con Kandinsky, etcétera, Oskar Schlemmer. Y él se le ocurrió hacer Documenta 5, y era recopilar la obra de lo que yo les dije que para mí era lo que estaba viendo, que era elegir el arte, yo no sabía de quién era cada cosa todavía, y que era una especie de homenaje a la conquista de la libertad en el arte. Y entonces le gustó mucho el comentario y dijo, bueno, pues a mí me gustó mucho su idea, pero ustedes saben lo que es la seguridad en Alemania, cuando le dijimos que nos íbamos a robar el arte, y así se rieron de nosotros. Y entonces le dijimos, pues sí, pero nos vamos a robar el arte, no el objeto. Entonces en esa época era el surgimiento del arte conceptual. Entonces, wow, fantástico, ¿no? Fuera el objeto y basta la idea.
Entonces por eso nos admitieron. Entonces nos robamos el arte y lo documentamos con unos camarógrafos que contratamos en Alemania y nos filmaron en 35 milímetros, porque era la única manera de que nos podían seguir y que podíamos documentar cómo nos robábamos el arte. Pero a Juan José Gurrola se le ocurrió perder el 80% de los rollos. Entonces lo que quedó de eso es ese video, que también perdió una película que hizo a color y todo, y quedó solamente una reproducción de un DVD, en realidad un VHS que se transmitió a un DVD, que resultó ser muy, muy exitoso, porque ahora lo tiene el MoMA de Nueva York y muchos museos, gracias a que fue expuesto en Documenta 5, que fue una exposición maravillosa. Este globo que vemos aquí, en la parte de adentro, en toda una sala gigantesca, porque son construcciones de doble o triple altura, hizo un cepelín también transparente, y toda la estructura del cepelín era hecha con varitas. En fin, cada cosa estaba. Joseph Beuys estaba, los artistas más destacados de su época. Estaba Chuck Close en los hiperrealistas, estaba la arquitectura imaginaria. Fue realmente una exposición maravillosa, vale la pena ir por internet, ahora se puede entrar a ver la obra que se presentó o los artistas que vale la pena también conocer. Esa fue nuestra participación de robarnos el arte en el año 72. Y aquí está la película, el resultado que fueron ya pláticas y collage que hice yo, pero por ahí aparecemos. Ahí estoy yo caminando en Kassel, entrando, y luego ahí está Gurrola de negro, y el del abrigo largo era Helsengas. Su abrigo estaba pirograbado de pies a cabeza. Y entonces tuvimos que recurrir a esto para documentar el robo y nuestro arrepentimiento. Vale la pena verla porque hay una parte donde se suma con la vida de Goyo Cárdenas, que era y entonces ahí está Goyo Cárdenas preparando sus menjurjes para deshacerse de los cadáveres. Y resultó que esto también fue parte de robarnos el arte de Goyo Cárdenas. ¿O no es arte? Esa es la pregunta siempre. Bueno, ahí vamos. Los pantalones están buenísimos. Esos me los hice yo con mis propias manos. Me enseñó Antonio Cepeda a coser pantalones. Y eran rojos. Ojo, ojo. Bueno, los dejamos en ojo, ojo. Esta parte es una representación más o menos que se puede platicar de algo. Esta es una invitación que me hizo el arquitecto Ramírez Vázquez para diseñar la nueva capital de Tanzania. Hizo un equipo cuyo jefe del equipo era Eduardo Terrazas, e iban también otros 18 arquitectos mexicanos que nos acompañaron. Teníamos un contrato por un año para diseñar la nueva capital, y solo tres, sumando a Eduardo, hicimos el proyecto mexicano, que está contenido en ese librito que no abrieron del lado izquierdo.
pero pusieron algunos dibujitos que no dicen nada. Pero ya les platiqué de qué se trató, de diseñar la nueva capital. La idea era averiguar qué les gustaba más a 240 tribus que todavía eran nómadas y que estaban volviéndose, pues ya empezaban a cultivar y todo, gracias a Nyerere, porque antes era Tanganyika y era el lugar que más esclavos exportaba al mundo. Entonces Nyerere, que era un poeta, decidió cambiarle el nombre, se volvió el presidente de Tanganyika y le cambió el nombre, le puso Tanzania, que es el nombre actual del país, pero también quería cambiar de Dar es Salaam, que era la capital, a hacer la nueva capital en el centro del país, que es Dodoma. Entonces llegamos a vivir ahí y lo único que había era un hotel de gran tamaño que hicieron los ingleses cuando hicieron el ferrocarril que cruzaba de este a oeste el país de Tanzania. Y otro ferrocarril que era el que hicieron los chinos de norte a sur. Y entonces lo único que había para vivir eran unas casas que hicieron los ingleses para que vivieran la gente que trabajaba ahí, no en el hotel sino afuera, y otras casas pues que eran, digamos, más primitivas, pero que eran donde vivían los tanzaneses. Nosotros fuimos a llegar al lugar que todavía tenía techos y eso. Las casas de los tanzaneses eran fascinantes, eran bajo tierra, estaba en sabana desértica. Entonces hacían unos agujeros en forma de L orientados hacia los vientos cardinales para la parte que dejaban abierta, y ese rectángulo lo hacían alrededor de un árbol o de una palmera, porque su centro de reunión era el exterior y su vida íntima era en el interior. Entonces las construcciones eran de alto, más bien descarbado, como 1,5 metros, y de alto otro 1,5 metros. Pero las casas las veía uno de 1,5 metros de tamaño. Y las decoraban pidiéndoles colores de la tierra que escarbaban a los vecinos, porque había cambios de colores de tierra que se prestaba mucho a ellos hacer sus aplanados y así decoraban sus casas. El agua la traían en la cabeza las mujeres. Los hombres éramos, bueno, yo estaba ahí, pero me porté mejor. Y mi mujer no la mandé por agua, pero era la vida rudimentaria. Entonces tratamos de no perder la relación con el exterior, puesto que era un espacio nuevo. Entonces desarrollar una capital donde hubiera jardines y hubiera pues protección de la fauna, de la flora, etcétera. Entonces ahí está todo escrito en el proyecto y algunos dibujitos. Pero nos quedamos en la parte conceptual, como con el robarte el arte, y por ahí anda escondido. Que se hizo la capital y del proyecto dejaron nada más la localización de la vocación de cada cosa habitacional o de trabajo. Este es un proyecto que hice para la Plaza Mayor de Cuernavaca, que la iban a hacer del Palacio Municipal al Palacio de Gobierno o algo así. Y era una avenida gigantesca que iba a tener un estacionamiento por debajo, y la planearon con la iniciativa privada y el gobierno del estado. Y hicimos esta maqueta. Dije hicimos porque hasta el gobernador se metió a armarla en el espacio.
no el gobernador, sí, el gobernador, que era Martínez Domínguez. Y entonces era Apolo y las musas. Era la maqueta para seguir desarrollando. Ahí está incompleta. No encontramos las otras piezas. Pero ahí está el significado de cada una de las musas, etc. Este es un proyecto que hicimos para Tabasco 2000 con Eberto Castillo, también con Mario Lavista. Con Mario Lavista planeamos poner en las azoteas solo celdas fotoeléctricas para iluminar la pieza, que todos estos fueran acumuladores de energía para tener ahí siempre iluminada la zona. Y también unos raíletes, porque el sonido lo iba a producir los movimientos del sol. Entonces, cada azotea tenía una cantidad de... El proyecto nace a partir de una idea que es la tradición. Bueno, luego les digo. Esta es la planta que salió de la traza de los movimientos solares, de los solsticios, de los equinoccios y de la avenida principal. Y esas eran las rebanadas de un cubo de 20 metros. Ya estaba por construirse, lo estaba construyendo Eberto Castillo, y ya lo único que faltaba era supervisión de obra, y llegó una devaluación en el año 81 y borró la idea de que se lo siguieran haciendo, y se acabó el proyecto. Bueno, no el proyecto, aquí está, pero no se llegó, no se concluyó. Que es una pena, porque hubiera sido muy divertido oír la música generada por el sol. Y esa es mi participación de los murales de Osaka, que eran más o menos todos del mismo tamaño. Eran de 7 metros, de 5,50 por 7 metros de ancho. Pero fue una experiencia padrísima trabajar todos en el mismo espacio. Por ejemplo, Lilia Carrillo le tocó a Brian Nissen enfrente. Y un día Brian Nissen preparaba sus colores en su andamio, y de ahí subía y bajaba para pintar arriba. Y en una de esas le dio un jalón a su andamio cuando bajó, se cayó, y junto con el andamio fue a caer sobre el mural de Lilia, que estaba sentada porque ella no podía pintar más allá de sus brazos, y de repente se cansaba y descansaba, y de repente cayó sobre su mural. Tenía un ayudante que era Alain Glasker, que es un artista maravilloso, bueno, ya murió, y era su ayudante, y entonces cae el mural del andamio de Brian Nissen sobre el mural de Lilia, le hace una rasgada tremenda, se apoya en él, todas las pinturas se van sobre el mural de Lilia, y Lilia no hace más que decir: Brian, qué bonito. Y le decía a Alain Glass: súbete por favor al andamio, y le haces así, y luego así por todo el mural. Y ahí andaba Alain Glass repartiendo la pintura por todos. Y así, y es el mural más bonito. ¿Cuál es el resultado? Estuvieron durante 30 años en el Museo Arte Moderno, la bodega, hasta que el Museo Felgueres le ofrecieron la otra mitad que le habían ofrecido, y están en el Museo Felgueres, en Zacatecas. Los rescató Manuel. Y estos son cuadros, pues, de la... Se ve cosidito el lienzo ahí arriba a la izquierda. Y este mural de en medio tiene una historia también muy simpática. Estábamos en Hamburgo, y hablo en plural porque estaba
Me voy a sentar un momentito. Perdón. Estaba Carlos Aguirre. Y entonces nos ofrecieron hacer algo en la Casa de Cultura. Y entonces dijo Carlos, no, yo no vine preparado para hacer una instalación. Entonces me dijo a mí, le dije, vamos a hacerla. Mira, la instalación es muy fácil. Metemos esa maravilla de hojas de otoño que están en el piso y son una obra de arte. Y les pintamos un cocodrilo para que sea muy tropical. Y un arco iris. Y le pones tu Pancho Villa que hiciste y una batalla de Veracruz. Y ya tenemos la instalación con la pintura. Y luego hacemos pues una invitación a que la gente participe de alguna manera, que continúe el arco iris de diferentes maneras. En fin, teníamos varias ideas cuando surgió que no podíamos pintar el muro. Y ya estaba pintado. Ya no íbamos, creyeron que íbamos a pintarle más. Y entonces nos prohibieron seguirlo pintando y nos ordenaron taparlo, de hacerlo de blanco de nuevo. Entonces había las gentes que nos invitaron de proteger el mural, de ver de qué manera lo podían transferir y sacar, pero no había quien lo hiciera en Hamburgo y tampoco había quien lo adquiriera, porque era muy aparatoso sacar el muro y a dónde lo ponían y no sé qué. Pero había una lucha entre si se quedaba o no se quedaba. Hasta que yo dije, pues ya que se acabe, vamos a poner cubetas con blanco y que el público, como si les dijera ahorita, láncense y tápenlo, ¿no? Y entonces, en la mañana llegó la ministra de Cultura, cuando íbamos a inaugurar, llegó la ministra de Cultura a inaugurar una escultura que hizo en Hamburgo para recordar la destrucción de obras de arte que hicieron los alemanes. Y entonces hicieron un monumento para recordar ese evento tan desastroso. Y invitamos a la ministra de Cultura a que pasara al mural. Sigrun Paz, que es otra crítica, le pedimos que hablara un poco del muralismo y habló de la permanencia de los murales, etcétera, pero que invitábamos a la primer ministro a dar la primera pincelada para destruir el mural. Y la mujer, que la sorprendimos, dijo, bueno, y es la primera que se atrevió a cruzar las hojas, de llegar a la cubeta, a llenar su brocha con blanco y acercarse al mural, y buscó un espacio en blanco y ahí pintó. John Cage. Bueno, yo lo que quiero que vean es esta partitura que está aquí arriba. Bueno, este es un catálogo. Este es el catálogo y también hojas son así los años. Cada representación de cada hoja es un trigrama de Lichín. Sí saben lo que es el Lichín, ¿no? Todos nos olvidamos. Todos nos olvidamos. Entonces, yo hice la gráfica de cada uno de los trigramas del Lichín, que son el agua, la montaña, el cielo, el agua, es un hexagrama, el fuego, etc. Faltan otros. Y escribí una cosa con puras frases aleatoriamente en la parte de abajo. Y le dejé a Mario la vista, la parte del medio, para que él convirtiera en música que fuera interpretable de arriba.
y que me hiciera una presentación, él, pero que me hiciera una presentación no escrita, sino con una partitura musical. Entonces así nació la partitura y durante muchos años no la oí, pero tuvimos la suerte de que José Luis Castillo la tocó en el Senal y es una versión porque él puso a sus músicos viendo cada hoja y iban interpretando la música viendo cada hoja y salió una obra muy bonita. Tú no fuiste. Yo no estaba. No, pero tú sí. ¿No? Yo creo que ella sí. Tú sí fuiste. Entonces, es la historia de esa pieza, que la van a tocar después Mario. Ahí es una invitación que él hizo el Museo de Arte Moderno para tocar una obra que está ahí abajo a la izquierda, en esas hojas blancas, que originalmente eran libros. Lo que pasa es que aquí era muy difícil exponerlas como libros, que se va sorprendiendo cada vez que pasas la obra, tanto en el color como en el poema, como en la música. Pero Mario está interpretando a John Cage aquí, que es el homenaje que le hicimos a John Cage cuando le entregamos la partitura, bueno, una copia de la partitura. Y él estaba muy contento porque cumplía 64 años, que eran los 64 hexagramas en Chile. Y entonces el Museo de Arte Moderno quiso evocar con música y tocó esta pieza. Y de ahí salió el cubo, y del cubo otra cantidad bárbara de cubos, hasta llevarnos a esos más chiquitos que están allá, que estuvieron en la exposición del Seminario de Cultura, pero como células de los cuadros grandes. Ahorita nos tomamos una foto aquí con él. Ahorita nos tomamos una foto todos los que sepamos. Y de ahí nacieron pues varias interpretaciones del cubo. Desde luego estamos viendo ejemplos mínimos de cada época y de cada propuesta.